Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo separar números positivos y negativos. En esta ocasión vamos a utilizar la función si. Esta función es una función condicional y nos va a venir muy bien para poder realizar nuestro ejercicio. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Disponemos de esta tabla o de este rango con estos valores positivos y negativos y vamos a separarlos en dos columnas. Para ello vamos a utilizar la función si. ¿Cómo funciona la función si? Muy bien, os explico. La función si igual si es un condicional que tiene que cumplir una prueba lógica. En este caso, ¿cuál es la prueba lógica? Si nuestro valor, como vamos a mirar los números positivos, tenemos que poner si es mayor a 0, entonces pones nuestro valor. De lo contrario, si no se cumple la condición, en este caso vamos a poner un guión. El guión lo tenemos que poner entre comillas y cerramos paréntesis. Aceptar. Como podéis ver, la condición no se cumple. Como el número no es mayor a 0, nos da un guión. Ahora, si arrastramos, podemos ver que cuando se cumple que el número es mayor a 0, no lo posiciona. De lo contrario, nos pone un guión. Para los negativos es algo prácticamente igual. Vamos a hacerlo. Nos posicionamos igual si. La prueba lógica, ¿cuál va a ser? Si nuestro número es menor o igual a 0, entonces pones nuestro número. De lo contrario, entre comillas, ponemos el guión. Cerramos paréntesis. Enter. Como podéis ver, en este caso sí se ha cumplido la condición. El número es menor o igual a 0, por lo tanto, nos escribe el valor. Arrastramos y como podéis ver, ya tenemos los números positivos y negativos separados en dos columnas. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!